Bueno, ya pasan 25 minutos de las 8. Les contamos que el Ministerio de Salud Pública presentó un plan para reducir las listas de espera en materia de atención de salud bucal y mejorar el acceso a las mismas y además incluir prestaciones como por ejemplo los implantes que tienen un elevado costo en el plan de salud. Para conocer todos estos detalles recibimos con mucho gusto a Agustín Cataldo, que es el director del Programa Nacional de Salud Bucal. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo a todos los. Agustín, ¿cuál es la situación sanitaria de los uruguayos en materia de salud bucal? Bueno, nosotros no tenemos datos totalmente actualizados. La Facultad de Odontología, con el apoyo del Ministerio, en este momento se encuentra haciendo un relevamiento nuevo, pero el último relevamiento que tenemos nos muestra que en jóvenes y adultos más del 90% de esta población tuvo o tenía caries activa en ese momento. Esto es de 2011. Entendemos que la situación no ha cambiado mucho y es por eso que estamos trabajando. ¿Cómo se pueden actualizar esas cifras? ¿Van a trabajar en eso? Bueno, la facultad diseñó un nuevo relevamiento que es a nivel nacional, que es una encuesta de salud bucal, donde visita hogares y es donde realiza lo que nosotros llamamos la pesquisa o el control para tener datos actualizados. En este momento está trabajando en eso, seguramente le lleve por lo menos un año más quizás poder recorrer todos los hogares para poder tener los datos. A priori uno le dice 90% de los uruguayos con alguna afección de caries, da la sensación que es un número alto, pero comparativamente, ¿cómo está Uruguay con la región? ¿Tienen datos para comparar esa cifra? El problema de salud bucal es un problema que tenemos a nivel mundial. Más o menos las cifras son iguales en los países similares a Uruguay, en la región más o menos los datos son iguales. No tenemos grandes variaciones porque ya les digo, la política en salud bucal es una política que ha quedado un poco relegada en los contextos de la región. Brasil es uno de los países que está un poco más avanzado. Lleva políticas de hace muchos más años, desde el primer gobierno del presidente Lula, y por eso está un poquito más avanzado, pero igual la desigualdad de lo grande del territorio de Brasil también muestra que las cifras son más o menos similares. ¿Y cómo se hace para bajar esa cifra, ese porcentaje? Bueno, tenemos un camino largo por recorrer, tenemos que trabajar. Uno de lo más importante es trabajar en la promoción y la prevención. Eso es fundamental. El programa de salud bucal escolar que impulsó en su momento María Auxiliadora Delgado fue una de las metas que tenía, trabajar en la prevención en un lugar tan importante como las escuelas, pero es importante seguir reforzando los canales de promoción y de prevención, pero necesitamos también trabajar en la rehabilitación de las personas que hoy en día cursan alguna patología bucal. Claro. Bueno, y ahí es donde estamos trabajando, como decía la ministra el otro día, en poder diseñar una hoja de ruta de cómo incorporar nuevas prestaciones al Sistema Nacional Integral de Salud, que las únicas que tenemos son del 2008, las que se incluyeron cuando se creó el sistema, y necesitamos trabajar en cómo vamos a incorporar las nuevas prestaciones para poder atender. Además de los implantes, ¿qué otras prestaciones se piensan incluir en el plan de salud? En realidad todavía no tenemos del todo claro cuáles son las que se van a incorporar primero. Estamos trabajando en eso, en cuáles son las más urgentes que necesitamos incorporar. Estamos haciendo la evaluación de esto para poder trazarnos esta hoja de ruta. Nosotros tenemos esto que les decía, que lo que nosotros conocemos el CPO, que son dientes cariados, perdidos, obturados, que es esta cifra que yo les decía, nos dice que hay usuarios que tienen caries hoy en día, hay usuarios que tuvieron caries y están restauradas, y hay usuarios que perdieron piezas por caries, que también pierden por otras patologías. Entonces tenemos un abanico muy grande de restauración que tenemos que pensar, entre ellas los implantes, la restauración protésica, la restauración, el tratamiento periodontal. Entonces estamos trabajando en eso, en cómo diseñar la hoja de ruta para la incorporación de las nuevas prestaciones al sistema. ¿Cuándo estiman que lo van a tener pronto?
a ese plan? Bueno, no es tan sencillo tener una fecha, pero la ministra está trabajando ella personalmente, es una tarea que se puso al frente, junto con el equipo que tenemos en el Ministerio, trabajando con Economía y Finanzas, trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para terminar de delinear esta hoja de ruta que estamos intentando trazar. Y en el sistema de salud, ¿cuál es la realidad de los tiempos de espera si uno va a pedir hora para dentista? Bueno, ¿Y cuáles son las prestaciones que incluye el Plan Integrado de Salud? Bien, eso es variado en cuanto a los tiempos de espera. En ACE es donde vemos más mayores listas. Tenemos, por ejemplo, el otro día hablábamos cuando lanzamos el plan estratégico que lanzamos. En el Pereira hay unos 240 niños y niñas esperando ser atendidos en los próximos 3 meses y las listas están llenas y esto vemos que se repite a nivel nacional. ¿Pero eso por falta de odontólogos? Bueno, hay faltas de equipo, pero también hay mucho, lo que decíamos, mucha problemática o mucha patología en salud bucal. Se conjugan las dos cosas. Faltas de equipo institucionalizados, no es un problema de falta de odontólogos en el Uruguay, hay odontólogos formados, pero sí necesitamos incorporarlos y reforzar los equipos a nivel del sistema, pero también tenemos mucha demanda por mucha patología acumulada. ACE de todas maneras viene trabajando fuertemente en esto, desde marzo a septiembre, el sábado presentó las cifras, ya se han hecho más de 110.000 atenciones en cuanto es odontología general, se han atendido más de 16.000 niños en el programa Salud Bucal Escolar. Cuando surgió la emergencia sanitaria, desde el Ministerio convocamos a ACE y a la Intendencia para desplegar un plan de acción en los refugios y se atendieron más de 250 usuarios de los refugios a demandas de estos usuarios. Y bueno, esas son algunas de las acciones que hemos hecho. De todas maneras, hay una desigualdad en cuanto a los tiempos de espera con respecto a las instituciones, que esto está marcado porque en Uruguay tenemos todavía la concepción de la odontología liberal. Entonces, generalmente el que puede pagar de su bolsillo está acostumbrado a ir al odontólogo particular y no consulta en las instituciones. Pero entonces, ¿cuál es la cobertura que, por ejemplo, dan los prestadores de salud en materia? Bueno, el SNIS o las prestaciones que están en el PIAS incluyen controles odontológicos, urgencias, es obligatorio atender las urgencias en el tema de salud bucal. Después tiene un capítulo que tiene que ver con lo que conocemos como el detartraje, la limpieza y pequeñas restauraciones plásticas, o sea, aquellas caries pequeñas que yo en el consultorio las puedo solucionar sin la necesidad de un laboratorio. Y después tengo todo un capítulo de cirugías mayores, que eso está asociado a, porque a veces uno piensa en esta necesidad de atenciones, ¿por qué cirugías mayores? Está asociado a los riesgos de vida, que con una persona se fractura la mandíbula y necesitamos atenderlo. Entonces, esas cirugías mayores también están incluidas. Usted decía, la cantidad de odontólogos que tiene Uruguay es la adecuada, es la suficiente, pero no los institucionalizados. ¿Hay dentro de este plan una definición de cuántos odontólogos debería contratar ACE, por ejemplo? Bueno, estamos trabajando en eso. ACE está haciendo un estudio, la Dirección de Salud Bucal de ACE ha recorrido todo el país para constatar qué infraestructuras tiene. Se han renovado los equipos, en la anterior gestión ha renovado equipos en casi todos los policlínicos. Muchos de ellos todavía necesitan terminar de culminar el proceso de instalación y poder ponerse en funcionamiento, pero está trabajando la Dirección de Salud Bucal de ACE fuertemente en terminar de tener un análisis de todo el país. ACE es un prestador muy grande donde tiene consultorios en todo el territorio nacional. En líneas generales se podría decir que lo que dejó la administración pasada en materia de atención a salud bucal desde el punto de vista de equipamiento es óptima, es la adecuada. Mejoró mucho.
mejoró mucho. O sea, se renovaron muchos sillones, muchos consultorios y en esa línea la renovación fue importante, pero no todos esos equipos hoy en día están en funcionamiento y es ahí donde la Dirección de Salud Bucal de ACE está trabajando fuertemente en poder terminar de conformar las instalaciones y terminar de mejorarlas también y formar los equipos que necesita para poder. Cataldo, sí, yo le quería preguntar, ¿cuáles son las principales diferencias que advierten en la atención entre Montevideo e Interior? Bueno, la llegada en el interior es más compleja, ¿no? Porque los territorios son más amplios, entonces la población no se concentra solo en las grandes ciudades del interior o en las ciudades capitales. Ahí ACE tiene un despliegue más fuerte porque ACE tiene policlínicas en prácticamente todo el territorio nacional. Y bueno, en Montevideo las policlínicas tenemos más despliegue de policlínicas en cuanto a ACE, pero tenemos más población también. Entonces, también el acceso en cuanto a las listas de espera es más o menos similar en el interior que en Montevideo. Ah, las listas de espera son iguales. Más o menos similar. Igual ha trabajado mucho, ya les digo. Como anunció en su momento el presidente de ACE, la odontología estaba dentro de las 10 prestaciones o está dentro de las 10 prestaciones con mayor lista de espera. Esto lo ha reducido significativamente, todavía persisten las listas de espera, pero lo ha reducido el trabajo que viene haciendo la Dirección de Salud Bucal de ACE, que con el equipo del doctor Dean, que es el director, vienen trabajando fuertemente esto y han tenido buenos resultados. Agustín, ¿qué pasa con el precio de la pasta dental y de los cepillos de dientes? ¿Están de acuerdo en que hay que trabajar para reducir impuestos y bajar los precios al público? Bueno, el mecanismo lo están estudiando la ministra con el Ministerio de Economía. Vieron que el otro día comentó algo sobre esto, cuál es el mejor mecanismo, pero sí necesitamos, y es un compromiso. El otro día la ministra fue enfática en esto, que es un compromiso en poder garantizar el acceso a los elementos de higiene y salud bucal. ¿Cuál es la realidad en la población más vulnerable en cuanto al acceso a este tipo de artículos? Bueno, los precios son muy variados, pero la verdad hay familias, vemos familias, sobre todo en barrios muy carenciados, que no cumplen con tener un cepillo por persona. Y eso es una realidad que hoy en día todavía vemos. ¿No hay un cepillo por persona? Claro, a veces tienen un cepillo de dientes para toda la familia. El otro día lo comentaba la ministra, preocupada por esta situación. Por eso es que se puso al frente de poder avanzar en el acceso a los elementos de higiene de salud bucal. También ella manifestaba la situación de las fronteras y poder trabajar a nivel de las fronteras en poder reducir costos aquí también para poder estimular que la gente compre sus elementos de higiene bucal y bueno, buscar los mecanismos de que todos los usuarios puedan tener. Hoy en día tenemos, ya se entregan cepillos y pastas a todos los usuarios del sistema del Programa Nacional de Salud Bucal Escolar. Uruguay Crece Contigo también entrega pastas y cepillos a las familias con las que trabaja, pero necesitamos asegurarnos que esto llegue a toda la población, sobre todo a la población de mayor vulnerabilidad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, trabajando, como decía la ministra el otro día, trabajando junto con el Ministerio de Economía en buscar la mejor estrategia para reducir los costos de las pastas, para ver cómo podemos hacer la entrega de cepillos a los usuarios y a las usuarias de los contextos más vulnerables a través de las instituciones. A veces no tomamos conciencia del impacto de la salud bucal en el resto de la salud, ¿no? En la salud general de la persona. ¿Cuál es ese impacto y la relevancia? Bueno, hay estudios que muestran vínculos directos, sobre todo con las enfermedades periodontales y enfermedades de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, vínculos muy estrechos. Nosotros, yo soy docente en la facultad, cada vez que vemos a un paciente, una de las cosas que se le preguntan es sobre las patologías y necesitamos tener un alta, o por lo menos una autorización médica cuando tenemos pacientes que
tienen alguna patología cardíaca, porque en la boca persisten infecciones que pueden repercutir sobre todo en esta población que tiene alguna enfermedad crónica instalada, pero también la enfermedad crónica puede repercutir y tiene un vínculo directo con la boca, entonces hay conexiones muy directas. Nosotros en el Ministerio venimos trabajando, somos 20 programas que trabajamos en el área de programación estratégica y nos hemos planteado trabajar todos los temas, y en salud bucal estamos haciendo eso de forma transversal, bien horizontal. Entonces estamos trabajando esto con el programa de enfermedades crónicas no transmisibles para poder generar políticas que vayan en la atención a la salud. La última reunión de la OMS sobre salud bucal hablaba de no hay salud sin salud bucal por su vínculo directo justamente con la salud. Agustín Cataldo, director del Programa Nacional de Salud Bucal, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.